Sus hermanas la llamaron indigna de amor, hasta que el sultán la besó frente a todo el reino. El jarrón de cerámica se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo agua y pétalos de rosa por toda la habitación. Leena cayó de rodillas, sus manos temblando mientras intentaba recoger los fragmentos rotos. El líquido se extendía como un río de vergüenza bajo sus pies descalzos. «Eres una inútil, una completa inútil», gritó Samira, su hermana mayor, con los ojos encendidos de furia. «Ese jarrón era de la abuela. ¿Tienes idea de lo que valía?» Yo no quise», balbuceó Leena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. No quisiste», se burló Dalila, la segunda hermana, cruzando los brazos con desprecio. «Nunca quieres, pero siempre arruinas todo. Mira tu vestido, estás empapada, pareces una mendiga». Su madre entró al salón atraída por el escándalo. Su mirada se posó primero en el desastre del suelo, luego en Leena arrodillada entre los escombros y finalmente en sus dos hijas mayores, impecablemente vestidas y peinadas. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó con voz cortante. «Leena rompió el jarrón de la abuela», respondió Samira de inmediato. «Le pedimos que lo llevara a tu habitación y mira lo que hizo». La madre suspiró con una mezcla de decepción y resignación que Leena conocía demasiado bien. Era la misma expresión que había visto en su rostro durante toda su vida, como si su mera existencia fuera una carga difícil de soportar. «Recoge este desastre y luego ve a la cocina. Hay mucho que preparar para la cena», ordenó sin siquiera mirarla a los ojos. «Y por favor, intenta no romper nada más». Leena asintió en silencio, recogiendo los fragmentos con cuidado mientras sus hermanas salían de la habitación riendo entre ellas. Una vez sola, permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla, pero la limpió rápidamente. Llorar no cambiaba nada. Nunca lo había hecho. Esta escena, esta humillación, era apenas una más en la interminable cadena que conformaba la vida de Lina. Pero para entender verdaderamente su historia, había que regresar al principio, a los días en que ella aún creía que algún día las cosas podrían ser diferentes. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Leena había nacido en el reino de Kasira, en una familia que alguna vez fue noble, pero que había caído en desgracia tras la muerte del padre. Su madre, una mujer orgullosa y vanidosa, había depositado todas sus esperanzas en sus tres hijas, especialmente en las dos mayores, Samira y Dalila, a quienes consideraba su boleto de regreso a la alta sociedad. Desde que Leena tenía memoria, había sido diferente a sus hermanas. Mientras Samira y Dalila heredaron la belleza deslumbrante de su madre, con ojos como esmeraldas y cabello negro como la noche del desierto, Leena era sencilla. Su rostro no provocaba suspiros ni miradas de admiración. Su cabello era más claro, sus ojos más comunes, su figura menos llamativa. Y en un reino donde la belleza lo era todo, donde el matrimonio con un hombre poderoso determinaba el futuro de una familia entera, ser sencilla equivalía a ser invisible. Las primeras memorias de Leena estaban teñidas de comparaciones. Recordaba tener apenas 5 años cuando su madre organizó una pequeña reunión con otras familias nobles. Las niñas debían presentarse ante los invitados, vestidas con sus mejores galas. Samira y Dalila habían desfilado por el salón recibiendo elogios y aplausos. Cuando llegó el turno de Leena, el silencio fue incómodo. Una de las invitadas, tratando de ser amable, había dicho: «¡Qué niña tan dulce!». Dulce. Esa palabra se convirtió en el eufemismo que todos usaban para describir a Leena. Dulce, porque no había nada más que decir. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Leena escuchó a su madre llorar en su habitación.
¿Por qué me castigó el destino con una hija así?, sollozaba. Las otras dos son perfectas, pero ella arruinará nuestras posibilidades. Esas palabras se clavaron en el corazón de Lena como espinas que nunca se pudieron extraer. Desde entonces aprendió a hacerse pequeña, a no llamar la atención, a existir en las sombras mientras sus hermanas brillaban. Samira, la mayor, tenía 18 años y era considerada la belleza más impresionante de su distrito. Su piel era como la seda, sus movimientos eran gráciles como los de una bailarina y su voz podía encantar a cualquier hombre. Pero detrás de esa belleza se escondía un corazón frío y calculador. Samira sabía exactamente cuánto valía y no perdía oportunidad de recordárselo a los demás, especialmente a Lena. «Mira esto», le decía mostrándole un nuevo vestido o una joya. «Esto es lo que merece alguien verdaderamente hermoso. Tú nunca podrías usar algo así. Sería un desperdicio». Dalila, de 17 años, no era menos cruel, aunque su veneno era más sutil. Prefería las palabras afiladas a los gritos directos. Podía destruir la confianza de Lena con una sola frase aparentemente inocente. «¿Vas a usar ese vestido? Bueno, supongo que en ti todo se ve igual de simple», decía con una sonrisa falsa. «No es tu culpa. Es solo que algunas personas nacimos para destacar y otras para estar ahí». Lena, que ahora tenía 15 años, había desarrollado una coraza alrededor de su corazón. Aprendió a no esperar bondad, a no buscar aprobación, a encontrar pequeños momentos de paz en las tareas domésticas que le asignaban. Mientras sus hermanas pasaban horas frente al espejo probándose vestidos y joyas, Lena limpiaba, cocinaba, cosía y cuidaba del jardín. Había algo reconfortante en el trabajo manual. Cuando amasaba pan, cuando regaba las flores, cuando barría el patio, su mente podía vagar libre. Imaginaba vidas diferentes, mundos donde el valor de una persona no se medía por el reflejo en un espejo. Se preguntaba si en algún lugar existía alguien que pudiera ver más allá de las apariencias, alguien que valorara la bondad por encima de la belleza. Su madre nunca perdía oportunidad de recordarle su lugar en la familia. Durante las comidas, Lena comía en silencio mientras sus hermanas parloteaban sobre sus pretendientes, sus vestidos nuevos, los cumplidos que habían recibido ese día. Si Lena intentaba participar en la conversación, su madre la interrumpía con un gesto de la mano. «Deja que tus hermanas hablen, Lina. Ellas tienen cosas importantes que compartir». Las palabras más dolorosas llegaron una tarde de verano, cuando Lina tenía 13 años. Había encontrado en el mercado una tela hermosa de color azul cielo y con sus propios ahorros la había comprado. Pasó semanas cosiendo un vestido, poniendo todo su cuidado en cada puntada. Cuando finalmente se lo mostró a su madre, esperando quizás una palabra de aprobación, la respuesta fue devastadora. «¿Para qué gastas dinero en cosas así?», preguntó su madre con frialdad. «Un vestido bonito en ti es como una joya en un cerdo. No cambia lo que eres». Lena nunca volvió a coser ropa para ella misma. El vestido azul quedó guardado en el fondo de su baúl, un recordatorio de ilusiones perdidas. Pero a pesar de todo, Lena no permitió que la amargura consumiera su alma. Cuando las sirvientas más jóvenes cometían errores, ella las defendía ante su madre. Cuando los vendedores ambulantes llegaban cansados a la puerta, ella les ofrecía agua fresca. Cuando encontraba pájaros heridos en el jardín, los cuidaba hasta que pudieran volar de nuevo. Su bondad era un acto de rebelión silenciosa contra el mundo que la había etiquetado como indigna. Un día, mientras Lena barría el patio delantero, escuchó un alboroto en la calle. Un heraldo real cabalgaba por el distrito, anunciando una noticia que haría temblar los cimientos de su hogar. Por decreto del sultán Narek, gobernante supremo de Qasira, se convoca a todas las familias nobles del reino a un gran baile en el Palacio Real.
El sultán, en su sabiduría infinita, ha decidido que es tiempo de elegir esposa. Todas las jóvenes de edad apropiada están invitadas a presentarse ante su majestad. El baile se celebrará dentro de un mes, al inicio de la luna llena. El heraldo continuó su camino, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una promesa o una maldición, dependiendo de quién las escuchara. Leena sintió un vuelco en el estómago. Conocía las historias sobre el sultán Narek. Era el hombre más poderoso del continente, gobernante de un imperio que se extendía desde las montañas del norte hasta los mares del sur. Se decía que era joven, guapo y también inmensamente rico. Pero más que eso, se decía que era justo y sabio, un gobernante que se preocupaba por su pueblo. Dentro de la casa, sus hermanas ya habían escuchado el anuncio. Los gritos de emoción atravesaban las paredes. ¡El sultán! ¡El sultán va a elegir esposa!, chillaba Samira saltando como una niña pequeña. Esta es nuestra oportunidad. Esta es mi oportunidad. Nuestra oportunidad, corrigió Dalila. No olvides que yo también estaré ahí. Por supuesto, respondió Samira con una sonrisa tensa. Pero seamos realistas, hermana. Yo soy la mayor y la más hermosa. El sultán me elegirá a mí. Dalila apretó los dientes, pero no respondió. La competencia entre las hermanas, que siempre había sido feroz, acababa de alcanzar un nuevo nivel de intensidad. Su madre entró corriendo desde el mercado, con los ojos brillantes de ambición. Había escuchado el anuncio en la plaza principal. «Hijas mías», exclamó abrazando a Samira y Dalila. «Este es el momento que hemos estado esperando. Una de ustedes será sultana. Lo sé, lo siento en mi corazón. Seremos la familia más poderosa del reino». Lena observaba la escena desde el umbral de la puerta. Nadie la había mencionado, nadie la había incluido en ese sueño brillante de gloria y poder. Era como si fuera invisible, un fantasma en su propia casa. «Madre», dijo Samira de repente, «necesitaremos vestidos nuevos, los mejores vestidos que el dinero pueda comprar, y joyas, y perfumes, y tendrán todo lo que necesiten», prometió su madre. «Venderé lo que sea necesario, hipotecaré la casa si es preciso. Ustedes dos brillarán como las estrellas más luminosas del cielo». Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un torbellino de actividad. Llegaban modistas cada día cargando rollos de tela exquisita, sedas de color rubí, brocados dorados, gasas transparentes como el agua de manantial. Las hermanas pasaban horas siendo medidas, probándose diferentes estilos, discutiendo sobre cada detalle. Leena observaba desde lejos, cumpliendo sus tareas en silencio. Le asignaron más trabajo que nunca, porque sus hermanas ya no hacían nada excepto prepararse para el gran baile. Leena cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, organizaba. Sus manos se volvieron ásperas por el trabajo constante. Sus pies le dolían al final de cada día, pero nunca se quejó. Una tarde, mientras Leena cosía un dobladillo en uno de los vestidos de Samira, su hermana la observó con una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Alguna vez te preguntas cómo sería, Leena?», preguntó Samira. «¿Cómo sería tener una oportunidad de ser amada por alguien importante?». Leena levantó la vista, sorprendida de que su hermana le hablara directamente. «No lo sé», respondió honestamente. «Yo sí lo sé», continuó Samira con crueldad. «Sé exactamente cómo sería para ti. Imposible. Eres indigna de ese tipo de amor, Leena. Los hombres como el sultán no miran a mujeres como tú. Nunca lo harán». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de dolor que se expandieron por el pecho de Leena. Pero ella no lloró. En lugar de eso, sonrió suavemente. «El amor verdadero no se busca con un espejo, Samira», dijo con calma. «Se busca con el alma». Samira rió con amargura. «Qué ingenua eres. El alma no importa cuando tu rostro no puede competir.
Recuérdalo cuando estés aquí sola, mientras yo baile en los brazos del sultán. Esa noche, Leena se permitió llorar en la privacidad de su pequeña habitación. No lloraba por no poder ir al baile, eso ya lo había aceptado. Lloraba por la niña que alguna vez creyó que su madre la abrazaría con el mismo amor que abrazaba a sus hermanas. Lloraba por todos los momentos en que había tratado de ser suficiente y nunca lo había logrado. La semana antes del baile, la tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Samira y Dalila apenas se dirigían la palabra, cada una convencida de que sería ella quien capturaría el corazón del sultán. Su madre alternaba entre elogiarlas a ambas y sembrar sutiles semillas de competencia entre ellas. Samira, tu vestido es deslumbrante, pero Dalila, tu sonrisa podría derretir el hielo del norte, decía, observando cómo sus palabras encendían el fuego de la rivalidad. Leena fue formalmente excluida del evento 3 días antes de que se celebrara. Su madre la llamó a la sala principal, donde sus hermanas estaban siendo peinadas por las sirvientas más hábiles. Leena, escucha con atención, dijo su madre sin mirarla. Tú te quedarás aquí durante el baile. Alguien debe cuidar la casa y preparar todo para cuando regresemos. Además, no tenemos dinero para un vestido adicional y francamente no tiene sentido que vayas. ¿Por qué no?, preguntó Leena, aunque conocía la respuesta. Su madre finalmente la miró, y en sus ojos había una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo. Porque no queremos que ensucies nuestra imagen. El sultán está buscando esposa entre las flores más hermosas del reino. No necesita ver las malas hierbas. Dalila rió disimuladamente, mientras Samira fingía no escuchar, aunque una sonrisa cruel jugaba en sus labios. Leena asintió en silencio y salió de la habitación. Caminó hacia el jardín, el único lugar donde se sentía verdaderamente en paz. Se arrodilló junto a las flores de jazmín que ella misma había plantado años atrás. Su fragancia dulce llenaba el aire, y por un momento cerró los ojos e imaginó un mundo diferente. En ese mundo imaginario había alguien que la miraba y veía no un rostro común, sino un corazón bondadoso. Alguien que valoraba la gentileza por encima de la vanidad, la humildad por encima del orgullo. Alguien que entendía que el verdadero amor no se encontraba en los espejos, sino en los momentos compartidos, en las palabras sinceras, en los gestos desinteresados. Pero esos eran solo sueños. E incluso Lina sabía que los sueños rara vez se hacían realidad para personas como ella. El destino ya estaba escrito. Sus hermanas irían al baile. Una de ellas quizás llamaría la atención del sultán y Leena permanecería en las sombras, donde siempre había estado. Lo que Leena no sabía, lo que nadie en esa casa podía siquiera imaginar, era que el destino tenía planes muy diferentes. Que a veces las personas llamadas indignas son precisamente las que están destinadas a demostrar que el amor verdadero no conoce de apariencias ni de juicios superficiales. Pero esa revelación tendría que esperar. Por ahora, Leena solo podía seguir siendo lo que siempre había sido, una sombra en su propia familia, esperando un amanecer que parecía nunca llegar. La luna llena se elevaba sobre el palacio real como un disco de plata bruñida, bañando las torres y cúpulas con una luz etérea que hacía parecer el edificio una construcción salida de los sueños. Miles de antorchas ardían a lo largo de los muros, creando un resplandor dorado que podía verse desde todos los rincones de la capital. El aire nocturno llevaba el aroma de incienso, rosas y jazmines, mezclado con el sonido distante de música que prometía una noche inolvidable. Dentro del salón principal del palacio, la magnificencia era abrumadora. Las columnas de mármol blanco se alzaban hasta el techo abovedado, decorado con frescos que representaban las glorias del reino.
Candelabros de cristal colgaban como constelaciones capturadas, proyectando arcoíris de luz sobre los invitados que comenzaban a llenar el espacio. El suelo de mosaicos brillaba como un espejo bajo los pies de la nobleza reunida. En el centro del salón, sobre un estrado elevado cubierto con alfombras persas de valor incalculable, se encontraba el trono del sultán Narek. Era una obra maestra de artesanía, tallado en madera de cedro oscuro e incrustado con piedras preciosas que capturaban la luz de las llamas. Pero por ahora, el trono permanecía vacío. El sultán aún no había hecho su entrada. Las familias nobles llegaban en procesión interminable, cada una tratando de superar a la anterior en ostentación y esplendor. Las mujeres lucían sedas importadas de tierras lejanas, joyas que pesaban tanto como su propia ambición, peinados elaborados que habían tomado horas en completarse. Los hombres no se quedaban atrás, con sus túnicas bordadas en oro y sus dagas ceremoniales con empuñaduras de marfil. Entre toda esa opulencia, Samira y Dalila hicieron su entrada como dos reinas conquistadoras. Samira vestía un conjunto de color carmesí que parecía hecho de fuego líquido, con un escote que mostraba lo suficiente para ser provocativo pero no vulgar. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, adornado con peinetas de oro incrustadas con rubíes. Cada movimiento que hacía estaba calculado para atraer miradas, y lo conseguía. Dalila había elegido un tono más sutil, pero no menos impactante, verde esmeralda que hacía juego con sus ojos. Su vestido estaba bordado con hilos de plata que formaban patrones de enredaderas y flores. Llevaba un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, cada cuenta del tamaño de un garbanzo, brillando contra su piel morena. Mientras caminaba, dejaba tras de sí un rastro de perfume de ámbar y canela. Las dos hermanas se movían por el salón como depredadoras acechando territorio, evaluando a la competencia con miradas afiladas. Cada vez que pasaban junto a otra joven hermosa, intercambiaban susurros venenosos. «Mira a esa, cree que ese color le favorece», murmuraba Samira con desdén. «Parece un pavo real mal desplumado». «Y aquella de allá», añadía Dalila, «con todas esas joyas parece más un bazar ambulante que una dama de la corte». Su madre la seguía a pocos pasos, radiante de orgullo. Aceptaba cumplidos de otros nobles con falsa modestia, mientras sus ojos brillaban con la certeza de que pronto su familia volvería a ocupar el lugar que merecía en la jerarquía social. Pero entre toda esa grandeza y celebración, en una cocina al otro lado de la ciudad, Leena terminaba de lavar los últimos platos de la cena que había preparado antes de que su familia partiera. Sus manos estaban arrugadas por el agua caliente y un mechón de cabello se había escapado de su trenza simple, cayendo sobre su rostro. Vestía su túnica más vieja, remendada en varios lugares, y sus pies descalzos pisaban el suelo frío de piedra. No había amargura en su corazón mientras trabajaba. Había aceptado su destino hacía mucho tiempo. Lo que no sabía era que el destino no siempre respeta nuestras aceptaciones. Apenas había terminado de secar el último cuenco cuando escuchó un golpe urgente en la puerta. Abrió para encontrar a uno de los sirvientes del palacio, un joven delgado con el uniforme oficial del sultán, jadeando como si hubiera corrido una gran distancia. «¿Es esta la residencia de la familia de Samira y Dalila?», preguntó entre respiraciones agitadas. «Sí, pero ellas ya partieron al baile», respondió Leena, confundida. «¿Sucede algo?» «El maestro de ceremonias del palacio envió un mensaje urgente», explicó el sirviente. «Las flores que debían decorar el salón principal llegaron marchitas. Alguien mencionó que en esta casa hay un jardín con jazmines excepcionales. El sultán aprecia particularmente esas flores. Necesitamos que alguien traiga los mejores que tengan, de inmediato». Leena sintió que el corazón se le aceleraba. Sus jazmines, las flores que ella misma había cultivado con tanto cuidado durante años.
Puedo prepararlas, dijo. ¿Pero quién las llevará? El sirviente la miró como si la respuesta fuera obvia. Tú, por supuesto. No hay tiempo de buscar a nadie más. El sultán está a punto de hacer su entrada y quiere que todo esté perfecto. Antes de que Leena pudiera protestar o siquiera procesar lo que estaba sucediendo, el sirviente ya había entrado al jardín y comenzaba a cortar los jazmines más hermosos. Lena lo siguió, indicándole cuáles eran los mejores, aquellos cuyo aroma era más intenso, cuyas flores eran más perfectas. En menos de 15 minutos, tenía en sus brazos un ramo enorme de jazmines blancos, tan fragantes que mareaban. El sirviente la apresuró hacia un carruaje que esperaba afuera. «Pero yo no puedo ir así», protestó Leena, mirando su túnica raída y sus pies descalzos. «No estoy vestida apropiadamente». «No hay tiempo», insistió el sirviente. «Entrarás por la puerta de servicio, dejarás las flores junto a los músicos y saldrás. Nadie te verá. Rápido, debemos irnos ahora». El viaje al palacio fue un torbellino. Leena sostenía el ramo contra su pecho, sintiendo cómo los pétalos suaves rozaban su barbilla. El aroma la envolvía como una nube, recordándole todas las tardes que había pasado cuidando esas plantas, hablándoles, cantándoles incluso. Eran sus compañeras silenciosas, las únicas que nunca la habían juzgado. Cuando el carruaje se detuvo frente a una entrada lateral del palacio, Leena sintió que las piernas le temblaban. Nunca había estado en un lugar tan grandioso. Los muros se alzaban sobre ella como montañas de piedra tallada, y el sonido de la música que escapaba por las ventanas era como nada que hubiera escuchado antes. El sirviente la guió por pasillos estrechos, escaleras de servicio y corredores apenas iluminados. Podían escuchar el murmullo de la multitud congregada, las risas, el tintineo de copas de cristal. Finalmente, llegaron a una puerta pequeña que daba directamente al salón principal. «Entra por ahí», indicó el sirviente. «Camina directo hacia donde están los músicos, deja las flores en el pedestal dorado que verás ahí y sal inmediatamente por la misma puerta. No hables con nadie, no te detengas. ¿Entendido?» Leena asintió, su boca demasiado seca para hablar. El sirviente abrió la puerta apenas lo suficiente para que ella pasara, y de repente Leena se encontró en el borde del salón más magnífico que jamás había imaginado. La luz la cegó momentáneamente. Miles de velas, cientos de candelabros, todo brillando y parpadeando como si las estrellas mismas hubieran descendido del cielo. La música era más fuerte ahora. Una melodía compleja ejecutada por instrumentos que ella apenas podía nombrar. Y la gente, tanta gente, vestida con telas que probablemente costaban más que su casa entera. Leena respiró profundo, ajustó el ramo en sus brazos y comenzó a caminar. Mantuvo la cabeza baja, concentrándose en poner un pie delante del otro. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo pulido. Podía sentir miradas ocasionales posándose sobre ella, probablemente preguntándose qué hacía una sirviente tan mal vestida en medio del gran baile. Estaba a mitad de camino hacia los músicos cuando lo vio, o más bien, cuando sintió su mirada. En el trono elevado, recién entrado al salón en medio de fanfarrias y reverencias, estaba el sultán Narek. Era más joven de lo que Leena había imaginado, quizás 25 años, con rasgos nobles y una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Vestía túnicas de color azul oscuro, casi negro, bordadas con patrones de oro que parecían lenguas de fuego. Una corona simple pero elegante descansaba sobre su cabello oscuro, pero lo que capturó a Leena no fue su apariencia física, sino sus ojos. Desde su posición elevada, el sultán la había visto entrar. Y en lugar de apartar la mirada como todos los demás, continuaba observándola. Había algo en su expresión, una curiosidad mezclada con algo más que Leena no podía identificar. Nerviosa por esa atención inesperada, Leena apuró el paso. Demasiado. Su pie descalzo pisó el borde de su propia túnica y perdió el equilibrio.
El mundo pareció moverse en cámara lenta mientras caía, el ramo de jazmines volando por el aire, pétalos blancos dispersándose como nieve. Leena cerró los ojos, esperando el impacto contra el suelo duro, esperando el dolor y la humillación. Pero en lugar de eso, sintió manos firmes que la sostenían, evitando su caída. Un aroma a especias y cuero fino llenó sus sentidos. Abrió los ojos y se encontró mirando directamente al rostro del sultán Narek. Él había bajado del estrado, cruzado el salón y la había alcanzado justo a tiempo. Su agarre era gentil pero seguro, sosteniéndola con una mano en su brazo y otra en su espalda. El salón entero había quedado en silencio absoluto. La música se detuvo abruptamente. Cientos de pares de ojos observaban la escena con incredulidad. Un sultán no descendía de su trono para ayudar a una sirviente. Simplemente no sucedía. ¿Estás herida?, preguntó Narek, y su voz era más cálida de lo que Leena esperaba, genuinamente preocupada. Leena negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Sentía el calor subiendo por sus mejillas, consciente de cada remiendo en su túnica, de sus pies descalzos, de su cabello simple. Junto al sultán se sentía como un gorrión parado al lado de un águila real. Yo solo vine a traer las flores, mi señor, logró susurrar finalmente. Perdón por la interrupción. Yo debería... Intentó retroceder, pero Narek no soltó su brazo. La miraba con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. ¿Quién eres?, preguntó, y había verdadero interés en su voz. Nadie importante, mi señor. Solo vine a entregar jazmines del jardín de mi casa. ¿Jazmines?, repitió Narek, y por primera vez notó las flores esparcidas por el suelo. Estos son de tu jardín. Los cultivo yo misma, mi señor. Narek se agachó, recogió uno de los jazmines caídos y lo acercó a su nariz. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en sus labios. Son excepcionales, el aroma es puro, sin artificio. Leena no sabía qué decir. Alrededor de ellos, los murmullos comenzaban a crecer. Podía sentir miradas clavándose en su espalda como puñales. En algún lugar entre la multitud, estaba segura de que sus hermanas observaban, probablemente horrorizadas. Entonces eres más importante que todos los que vinieron con máscaras esta noche, continuó Narek, alzando la voz lo suficiente para que los más cercanos pudieran escucharlo. Trajiste algo real, algo genuino. Varios nobles intercambiaron miradas confundidas. Algunas mujeres jóvenes, que habían llegado con la esperanza de capturar la atención del sultán, apretaban sus abanicos con dedos tensos. El maestro de ceremonias parecía al borde del pánico, sin saber si debía intervenir o simplemente esperar. Narek finalmente soltó el brazo de Leena, pero no se alejó. En cambio, hizo un gesto a los músicos. «Continúen tocando», ordenó. La música se reanudó tímidamente, los instrumentos encontrando su ritmo de nuevo. Las conversaciones comenzaron a surgir, aunque todas las miradas permanecían fijas en el sultán y la misteriosa joven en harapos que había capturado su atención. «¿Sabes bailar?», preguntó Narek a Leena con un tono que era casi juguetón. Leena sintió que el corazón le daría un vuelco y saldría volando de su pecho. «Yo... No, mi señor, nunca aprendí. Entonces yo te enseñaré». Antes de que Leena pudiera protestar, Narek tomó su mano con delicadeza y la guió hacia el centro del salón. El espacio se abrió ante ellos como el mar ante Moisés, nobles apartándose a ambos lados, sus rostros mostrando desde asombro hasta indignación. «Mi señor, esto no es apropiado», susurró Leena desesperadamente. «Yo no pertenezco aquí. Hay tantas damas hermosas esperando bailar con usted». «Hermosas, sí», respondió Narek, colocando una mano en su cintura con respeto. «Pero me pregunto cuántas de ellas tienen alma verdadera detrás de sus rostros pintados». Y entonces comenzaron a moverse.
Narek guiaba con paciencia sus movimientos simples para que Lena pudiera seguirlos. Ella pisó sus pies más de una vez, se disculpó nerviosamente cada vez, pero él solo sonreía y la animaba a continuar. Para Lena, el mundo entero se había reducido a ese momento. El gran salón, las luces brillantes, la música envolvente y el hombre que la sostenía como si fuera algo precioso en lugar de desechable. Por primera vez en su vida no se sentía invisible, no se sentía indigna. Pero en los bordes del salón, entre las sombras y los rostros pintados de las nobles, dos figuras observaban con una mezcla de horror y rabia que amenazaba con consumirlas por dentro. Samira apretaba su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de belleza serena, mostraba una expresión de furia apenas contenida. «Es ella», siseó a Dalila. «Es nuestra hermana. ¿Qué demonios está haciendo aquí?» Dalila también había reconocido a Lena, aunque le había tomado un momento. La figura descalza y mal vestida en brazos del sultán era inconfundible una vez que se fijaba en el rostro. Su hermana menor, la que se suponía debía estar en casa lavando platos, estaba bailando con el hombre más poderoso del reino. «Esto es un error», murmuró Dalila, su voz temblando de emoción. «El sultán está confundido. Cuando vea lo que realmente es, cuando la compare con nosotras». «Debemos hacer algo», interrumpió Samira. «No podemos permitir que esta farsa continúe». Pero incluso mientras hablaban, era evidente que el sultán no estaba confundido ni engañado. La manera en que miraba a Lena, la atención que le prestaba, la sonrisa genuina que iluminaba su rostro, todo indicaba un interés real. Y eso era más aterrador para las hermanas que cualquier otra cosa. Su madre, quien también había presenciado la escena, se había retirado discretamente a un rincón, intentando procesar lo impensable. Su hija menor, la que había llamado indigna, la que había comparado con malas hierbas, estaba recibiendo el honor que había esperado para sus otras hijas. Mientras tanto, en el centro del salón, la danza continuaba. Narek había comenzado a hablar con Lena en voz baja, haciendo preguntas sobre su vida, sus intereses, sus sueños. Y Lena, superando su timidez inicial, comenzaba a responder con honestidad. No tenía el entrenamiento de las cortesanas para decir lo que los hombres querían escuchar. Solo podía ser ella misma. «¿Por qué cultivas jazmines?», preguntó Narek. «Porque son resilientes», respondió Lena. «Pueden crecer en casi cualquier condición, y su belleza no depende de ser admiradas. Florecen simplemente porque es su naturaleza hacerlo». Narek la observó con renovado interés. «Una filosofía sabia para alguien tan joven». «No es sabiduría, mi señor, es solo lo que he observado». La música llegó a su crescendo final, y luego se detuvo. La danza había terminado, pero Narek no soltó la mano de Lena inmediatamente. Se quedaron ahí parados en el centro del salón, rodeados por cientos de testigos que habían presenciado algo completamente inesperado. «Gracias por la danza», dijo Narek finalmente. «Y por las flores. Ambas cosas han hecho de esta noche algo memorable». Lena hizo una reverencia torpe, todavía sin creer del todo lo que acababa de suceder. Cuando se incorporó, buscó la puerta por donde había entrado, desesperada por escapar antes de que la vergüenza y la realidad la aplastaran. Pero mientras se alejaba, escuchó la voz del sultán una vez más, alta y clara, para que todo el salón pudiera escuchar. «Maestro de ceremonias, asegúrate de obtener el nombre y la dirección de la joven de los jazmines. Tengo la intención de enviar una invitación formal a su familia mañana». Las palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Un sultán no enviaba invitaciones formales a menos que tuviera intenciones serias. Todo el mundo lo sabía. Lena no se quedó a escuchar más. Corrió hacia la puerta de servicio, atravesó los pasillos oscuros y salió a la noche fresca, donde finalmente pudo respirar. Su corazón latía tan fuerte
que pensó que todos en el palacio podrían escucharlo. Detrás de ella, el baile continuaba, pero ya nada sería igual. El sultán había hecho su elección, aunque aún no la hubiera anunciado oficialmente. Y esa elección había sacudido los cimientos mismos de todo lo que la sociedad de Qasira creía sobre el amor, la belleza y el valor de un alma humana. En el salón, Samira y Dalila intercambiaban miradas de pánico y rabia. Su madre palideció hasta parecer un fantasma. Y en el trono, el sultán Narek sonreía para sí mismo, sosteniendo todavía el jazmín que había recogido del suelo, su fragancia pura, recordándole que a veces las cosas más valiosas vienen en los empaques más simples. El amanecer llegó a Qasirá como un invasor indeseado, derramando luz dorada sobre una ciudad que hervía con rumores y chismes. Antes de que el sol terminara de elevarse sobre las torres del palacio, la noticia de lo ocurrido en el baile real ya había recorrido cada calle, cada mercado, cada hogar. Las lenguas se movían más rápido que el viento del desierto, y con cada repetición, la historia se distorsionaba un poco más. Leena despertó en su pequeña habitación con la sensación de haber vivido un sueño. Por un momento, acostada en su colchón gastado, se preguntó si todo había sido producto de su imaginación. Pero entonces escuchó los gritos. «¡Sal de ahí inmediatamente!». Era la voz de su madre, cargada de una furia que Leena nunca había escuchado antes. Se levantó rápidamente, se puso su túnica de siempre y salió al pasillo. Lo que encontró la dejó helada. Su madre estaba de pie en la sala principal, flanqueada por Samira y Dalila. Las tres la miraban con expresiones que iban desde el odio puro hasta el desprecio más profundo. Sobre la mesa había ejemplares de las hojas informativas que circulaban por la ciudad, todas con titulares escandalosos. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», rugió su madre, arrojando una de las hojas a los pies de Leena. «¿Tienes la más mínima idea de la vergüenza que has traído sobre esta familia?». Leena recogió la hoja con manos temblorosas. El titular decía: «Sirviente harapienta seduce al sultán en gran baile». El artículo continuaba con especulaciones salvajes sobre cómo una joven sin nombre ni belleza había logrado capturar la atención del gobernante más poderoso del reino. «Yo no hice nada malo», susurró Leena. «Solo llevé las flores como me pidieron». «¡Mentirosa!», gritó Samira, dando un paso adelante con los puños cerrados. «Planeaste todo esto. De alguna manera supiste del baile, te colaste en el palacio y te lanzaste a los pies del sultán como una cualquiera». «Eso no es cierto», protestó Leena, sintiendo lágrimas de frustración quemar sus ojos. «Un sirviente del palacio vino a buscar flores. Yo solo...». «Cállate», la interrumpió Dalila con veneno en cada palabra. «Nadie te cree. Usaste trucos, hechizos tal vez. No hay otra explicación. Un hombre como el sultán jamás miraría dos veces a algo como tú». Su madre se acercó, y por un momento Leena pensó que la golpearía. En cambio, su voz salió fría como el hielo de las montañas del norte. «Escúchame bien. Desde este momento ya no eres hija mía. No te reconozco. Si alguien pregunta, diré que eres una sirviente que se aprovechó de nuestra bondad. No permitiré que destruyas las oportunidades de tus hermanas con tus artimañas». Las palabras cayeron sobre Leena como piedras. Había vivido toda su vida sabiendo que no era amada, pero escuchar a su propia madre repudiarla en voz alta era un dolor diferente, más profundo, más definitivo. «Madre, por favor», suplicó Leena, «no hice nada malo. El sultán solo fue amable conmigo». «¿Amable?», se burló Samira. «Te hiciste la víctima. Fingiste tropezar para que te salvara. Todos lo vimos. Eres una manipuladora». Antes de que Leena pudiera responder, alguien llamó a la puerta con golpes fuertes y autoritarios. Cuando la madre abrió, 3 guardias reales entraron a la casa con expresiones severas. «¿Esta es la residencia de la joven que estuvo anoche en el palacio?», preguntó el capitán de la guardia.
Sí, respondió la madre rápidamente, pero deben entender que ella actuó sin nuestro conocimiento ni permiso. Nosotras no tenemos nada que ver con... El Consejo Real ha convocado una audiencia, interrumpió el guardia. Se presentarán cargos formales. Toda la familia debe comparecer ante la corte esta tarde. Es obligatorio. El corazón de Leena se hundió. Una audiencia formal significaba juicio público. Significaba humillación ante todo el reino. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que nadie estaría de su lado. Las horas siguientes fueron una tortura silenciosa. Su madre y sus hermanas se prepararon meticulosamente para la audiencia, eligiendo vestidos apropiadamente sobrios pero aún elegantes. Nadie le ofreció ropa a Lena. Nadie le dirigió la palabra. Era como si ya hubiera sido condenada. Cuando llegó el momento de partir hacia el palacio, Leena seguía vistiendo la misma túnica remendada de la noche anterior. Sus pies descalzos dejaban huellas en el polvo del camino mientras caminaba varios pasos detrás de su familia, escoltada por los guardias como si fuera una criminal. Las calles estaban llenas de gente. La noticia de la audiencia se había esparcido y parecía que toda la ciudad quería presenciar el espectáculo. Leena escuchaba sus voces, sus comentarios crueles, sus risas burlonas. Ahí va la que piensa que puede ser sultana. Mira cómo va vestida. ¡Qué vergüenza! Seguro usó brujería. No hay otra explicación. El sultán debe estar furioso por haber sido engañado. Cada palabra era un látigo contra su espalda. Leena mantuvo la cabeza baja, concentrándose en respirar, en poner un pie delante del otro, en no desmoronarse completamente. El salón de audiencias del palacio era diferente al gran salón del baile, más pequeño, más austero, diseñado para asuntos de justicia en lugar de celebraciones. Filas de bancos se elevaban en semicírculo alrededor de un espacio central donde se colocaría al acusado. En el frente, sobre un estrado, había múltiples sillas para el Consejo Real y más alto aún, el trono del sultán. Cuando Leena entró, escoltada por los guardias, el murmullo de la multitud reunida se convirtió en un rugido. Había cientos de personas, nobles, comerciantes, ciudadanos comunes, todos ansiosos por ver cómo terminaba este escándalo que había sacudido su sociedad. El Consejo Real ya estaba sentado. Eran 12 hombres ancianos, consejeros del sultán, vestidos con túnicas ceremoniales de colores profundos. Sus rostros mostraban desde desaprobación hasta curiosidad. El gran visir, el más anciano de todos, se puso de pie. «Que comience la audiencia», declaró con voz que resonó por todo el salón. «Estamos aquí para investigar los eventos de anoche, donde una joven de origen humilde aparentemente engañó al sultán y manipuló las circunstancias para obtener su atención de manera inapropiada. Leena fue llevada al centro del espacio abierto. Desde ahí podía ver todas las caras que la miraban. Podía sentir el peso de sus juicios, de sus suposiciones, de su desprecio colectivo. «Es dado tu nombre», ordenó el gran visir. «Leena», respondió con voz apenas audible. «Más fuerte, que todos puedan escucharte». «Mi nombre es Leena», repitió, forzando su voz a salir más clara. «Leena sin apellido noble, sin propiedad, sin posición», enumeró el gran visir. «Se te acusa de haber planeado deliberadamente tu aparición en el baile real de anoche con la intención de seducir al sultán mediante engaños. ¿Qué dices a estos cargos?» «No es cierto», dijo Leena. «Yo solo fui a entregar flores. Un sirviente del palacio vino a mi casa y me pidió que las llevara porque las flores originales habían llegado marchitas». «Conveniente historia», comentó uno de los consejeros con sarcasmo. «¿Y tropezaste justo frente al sultán por accidente?» «Sí, fue un accidente. Llamamos al primer testimonio», interrumpió el gran visir. «Que pase adelante, Samira».
hermana de la acusada. Samira se levantó de su lugar entre el público y caminó al frente con pasos medidos. Vestía un conjunto azul marino que la hacía parecer respetable y confiable. Hizo una reverencia al consejo antes de hablar. «Honorables miembros del consejo», comenzó con voz clara y firme. «Conozco a mi hermana desde que nació. Siempre ha sido envidiosa de mis hermanas Dalila y de mí. Anoche, sabiendo que nosotras asistiríamos al baile, ella tramó un plan para arruinar nuestras oportunidades». «¿Cómo puedes estar segura de eso?», preguntó uno de los consejeros. «Porque días antes del baile la escuché hablando sola en el jardín», mintió Samira sin pestañear. «Decía cosas como, ya verán, y el sultán me notará. Pensé que solo divagaba, pero ahora todo tiene sentido». La multitud murmuró con renovado interés. Leena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso no es verdad», protestó. «Nunca dije esas cosas». «¿Llamas mentirosa a tu hermana?», preguntó el gran visir con severidad. Leena abrió la boca, pero no salieron palabras. Porque sí, eso era exactamente lo que estaba diciendo, pero en esa sala llena de prejuicio y suposiciones, su palabra no valía nada contra la de Samira. «Llamamos al siguiente testimonio», continuó el gran visir. «Que pase Dalila, también hermana de la acusada». Dalila se acercó con expresión de tristeza cuidadosamente ensayada. Cuando habló, su voz temblaba con emoción falsa. «Me duele estar aquí», dijo. «Me duele tener que hablar contra mi propia sangre. Pero la verdad debe conocerse. Lina siempre sintió celos de nosotras. Nuestra madre le dio todo el amor que podía, pero nunca fue suficiente para ella». Lena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Escuchar a Dalila hablar de amor materno, cuando Lena nunca había conocido tal cosa, era una crueldad más profunda que cualquier acusación formal. «Ella estudió hierbas y ungüentos», continuó Dalila. «Es posible que haya usado algún tipo de perfume o poción para alterar los sentidos del sultán. Eso explicaría su comportamiento inexplicable». «¡No!», gritó Leena, su voz finalmente encontrando fuerza. «Eso es completamente falso. Yo nunca». «¡Silencio!», rugió el gran visir. «Hablarás cuando se te permita». La madre de Leena fue llamada siguiente. Cuando tomó su lugar frente al consejo, su actuación fue magistral. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Su voz se quebraba con dolor aparente. «Mi esposo murió hace años», sollozó. «Crié a mis 3 hijas sola, haciendo lo mejor que podía. Amé a Lina tanto como a las otras 2, pero ella siempre fue diferente, distante, resentida. Ahora veo que ese resentimiento la llevó a cometer este acto imperdonable. Por favor, madre», suplicó Lina, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sabes que eso no es verdad». Pero su madre ni siquiera la miró. Se dirigió directamente al consejo. «Repudio a esta niña públicamente», declaró con voz firme. «Ya no es mi hija, no lleva el honor de mi familia. Que el consejo haga con ella lo que considere justo». El golpe de esas palabras fue más doloroso que cualquier castigo físico. Leena sintió sus rodillas debilitarse, pero se obligó a permanecer de pie. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. El gran visir consultó con los otros miembros del consejo en voz baja. Después de varios minutos de deliberación, se puso de pie nuevamente. «La evidencia presentada es clara», anunció. «Esta joven, mediante engaños y posiblemente brujería, manipuló las circunstancias para obtener la atención del sultán. Tal comportamiento es intolerable y debe ser castigado severamente». La multitud estalló en gritos de aprobación. Leena miró alrededor del salón, buscando aunque sea un rostro amigable, una mirada de compasión. No encontró ninguna. Solo vio odio, desprecio, satisfacción de ver a alguien caer. «Antes de pronunciar sentencia», continuó el gran visir, «debemos escuchar a la víctima de este engaño, que entre su majestad, el sultán Narek».
Las puertas principales del salón se abrieron y Narek entró con paso medido. A diferencia de la noche anterior, vestía túnicas más formales, de color negro con bordados plateados. Su corona brillaba bajo la luz de las antorchas. Su expresión era inescrutable. El salón entero se puso de pie e hizo reverencias. Lena también intentó hacer una reverencia, pero sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Uno de los guardias tuvo que sostenerla. Narek tomó su lugar en el trono elevado. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Leena antes de dirigirse al consejo. «Continúen», dijo simplemente. «Su Majestad», habló el gran visir con deferencia. «Esta joven se infiltró en su baile y mediante artimañas logró que usted le prestara atención. ¿Confirma que fue engañado?» El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos estaban fijos en el sultán, esperando su respuesta. Leena apenas podía respirar. Este era el momento. Si el sultán decía que había sido engañado, que su interés fue producto de una manipulación, entonces ella estaría perdida. Probablemente la expulsarían del reino, o peor. Narek se tomó su tiempo para responder. Su mirada se posó en Leena, y ella vio algo en sus ojos que no pudo descifrar. ¿Era decepción, enojo o algo completamente diferente? Esta audiencia ha sido reveladora, dijo finalmente el sultán, su voz llenando el espacio. He escuchado testimonios de las hermanas de esta joven, de su madre, de este honorable consejo. Hizo una pausa, y en ese silencio, Lena sintió que su vida entera colgaba de un hilo. Pero hay algo que encuentro curioso, continuó Narek. Todos hablan de lo que ella supuestamente planeó, de lo que ella supuestamente hizo. Nadie ha preguntado lo que yo vi. El gran visir frunció el ceño. Su Majestad, con todo respeto, usted fue la víctima de... Yo decidiré de qué soy víctima, interrumpió Narek con un tono que no admitía discusión. Vi a una joven que llegó descalza y vestida con harapos, cargando flores. Vi que intentó cumplir su tarea sin llamar la atención. Vi que cuando tropezó, su preocupación no fue por sí misma, sino por las flores que había traído. Y cuando le hablé, no intentó seducirme ni manipularme. Solo respondió con honestidad. Las hermanas de Leena intercambiaron miradas de pánico. Esto no estaba saliendo como habían planeado. Pero su Majestad, insistió el gran visir, las acusaciones de su propia familia, repitió Narek, y ahora había un filo en su voz. Una familia que la vistió en harapos, una familia que la envió descalza a un palacio lleno de nobles, una familia que ahora la acusa de crímenes que no cometió para salvarse de la vergüenza de haber subestimado su propio valor. Si quieres saber qué pasará con Lena y si el sultán la salvará de esta injusticia, deja tu like ahora mismo. Esta historia apenas comienza y lo que viene te dejará sin palabras. El salón estalló en murmullos. Nadie había esperado que el sultán hablara así. Los miembros del consejo se miraban entre sí, sin saber cómo proceder. Samira, desesperada, dio un paso adelante. Su Majestad, con todo respeto, usted no conoce a mi hermana como nosotras. Ella es suficiente, ordenó Narek, su voz cortando como una espada. He escuchado suficientes mentiras por hoy. Se puso de pie y descendió del trono. El salón se quedó en silencio absoluto mientras caminaba hacia donde Leena estaba de pie, temblando, con lágrimas secándose en sus mejillas. Cuando llegó frente a ella, Leena no pudo sostenerle la mirada. Se sentía rota, humillada, destruida por dentro, pero entonces sintió una mano gentil levantando su barbilla. «Mírame», dijo Narek suavemente. Leena obedeció, y lo que vio en sus ojos la sorprendió. No había decepción ni enojo. Había determinación, y algo más que hizo que su corazón saltara. «¿Trajiste esas flores anoche porque querías llamar mi atención?», preguntó Narek. «No, mi señor, solo obedecí cuando me lo pidieron».
¿Tropezaste deliberadamente? No, mi señor. Pisé mi propia túnica sin querer. ¿Has usado alguna vez magia o pociones para alterar la voluntad de alguien? Nunca, mi señor. No sabría cómo hacerlo aunque quisiera. Narek asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Se volvió hacia el consejo y la multitud reunida. He tomado mi decisión, anunció. No hubo engaño, no hubo manipulación, no hubo crimen. Lo único que hubo fue una joven bondadosa cumpliendo una tarea simple y un sultán que finalmente encontró algo real en un mundo lleno de falsedad. El gran visir parecía a punto de sufrir un colapso. Pero su majestad, las acusaciones son falsas, declaró Narek con finalidad, y quienes las hicieron responderán por su intento de destruir a una inocente para proteger su propio orgullo herido. Samira cayó de rodillas, su rostro pálido como la cera. Dalila se tambaleaba como si fuera a desmayarse. Su madre se había quedado sin habla, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Leena también estaba en shock. Después de horas de ser acusada, humillada, repudiada, el sultán había hablado en su defensa. Había visto la verdad cuando todos los demás habían elegido creer mentiras convenientes. Pero el sultán aún no había terminado. Lo que dijo a continuación cambiaría todo para siempre. El silencio en el salón de audiencias era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las antorchas en las paredes. Narek permaneció de pie frente a Leena, su presencia comandando la atención de cada persona presente. Los consejeros se removían incómodos en sus asientos. La multitud contenía el aliento, y las hermanas de Leena observaban con rostros que habían pasado del triunfo anticipado al terror absoluto. El sultán extendió su mano hacia Leena. Ella la miró sin comprender, sus ojos aún húmedos por las lágrimas derramadas, su cuerpo temblando por la tensión de haber sido juzgada y condenada por su propia familia. «Dame tu mano», dijo Narek con suavidad, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Leena dudó. Cada instinto le gritaba que esto era algún tipo de trampa, que no podía ser real, pero algo en los ojos del sultán, esa misma mirada que había visto la noche anterior cuando bailaron, la convenció de confiar. Lentamente, alzó su mano temblorosa y la colocó en la de él. Los dedos de Narek se cerraron alrededor de los suyos con una gentileza que contrastaba dramáticamente con toda la crueldad que había experimentado esa tarde. Su mano era cálida, firme, reconfortante. La sostuvo como si fuera algo precioso, algo digno de cuidado. «Escúchenme bien, todos ustedes», comenzó Narek, su voz resonando con autoridad absoluta por todo el salón. «He gobernado este reino durante 5 años. En ese tiempo he visto desfiles interminables de belleza superficial, de nobles que se inclinan y sonríen mientras esconden puñales detrás de sus espaldas, de familias que venderían sus propias almas por un poco de poder». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las caras de la audiencia, deteniéndose brevemente en Samira y Dalila, quienes habían palidecido hasta parecer fantasmas. «Anoche», continuó, «en medio de toda esa falsedad cuidadosamente orquestada, entró una joven que no fingía ser algo que no era. No usaba máscara de ningún tipo. Llegó como era, sin pretensiones, sin cálculos, y en ese momento de honestidad pura, vi algo que llevaba años buscando sin saberlo: autenticidad». El gran visir se aclaró la garganta nerviosamente. «Su majestad, nadie cuestiona su sabiduría, pero las tradiciones del reino...» «Las tradiciones», interrumpió Narek con un tono que cortaba como hielo, «que dictan que el valor de una persona se mide por su apariencia física. Las tradiciones que permiten que familias enteras torturen emocionalmente a sus propios miembros porque no cumplen con estándares arbitrarios de belleza. Esas tradiciones terminan hoy». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud.
Los consejeros se miraron entre sí con alarma. Esto era más que defender a una joven inocente. El sultán estaba desafiando las estructuras fundamentales de su sociedad. Narek se volvió completamente hacia Leena, tomando ahora ambas manos entre las suyas. Ella alzó la vista hacia él, viendo reflejado en su rostro una determinación inquebrantable. «Leena», dijo, y la manera en que pronunció su nombre hizo que sonara como algo sagrado. «Desde el momento en que entraste a mi salón anoche, portando esas flores con tanto cuidado, supe que eras diferente. No fue tu rostro lo que capturó mi atención. Aunque déjame decirte que hay más belleza en tus ojos honestos que en 1000 caras pintadas. Fue tu espíritu. Fue la luz que irradias sin siquiera darte cuenta». Leena sintió nuevas lágrimas brotar, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o humillación, sino de algo que nunca había sentido antes: ser vista, verdaderamente vista por quien era en su interior. «Cuando bailamos», continuó Narek, «me hablaste de jazmines que florecen simplemente porque es su naturaleza hacerlo. No entendí entonces la profundidad de tus palabras, pero ahora, viendo cómo permaneces de pie con dignidad, incluso después de que tu propia familia te traicionó, lo comprendo perfectamente. Tú floreces con bondad a pesar de todo lo que te rodea, no por ello». El sultán respiró profundo, y lo que dijo a continuación hizo que el mundo de Leena girara sobre su eje. «En este momento, ante todos los presentes, te pido que seas mi esposa, no porque necesite una reina decorativa para mi palacio, sino porque necesito una compañera que entienda que el verdadero gobierno no se trata de poder, sino de servir con corazón honesto». El salón estalló en gritos ahogados y exclamaciones. Samira emitió un sonido que era mitad sollozó, mitad gemido de desesperación. Dalila se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su madre se había quedado completamente inmóvil, como convertida en estatua de sal. Leena no podía procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado repentino, demasiado imposible. Ella, que había sido llamada indigna de amor durante toda su vida, estaba siendo pedida en matrimonio por el hombre más poderoso del reino, frente a cientos de testigos. Yo no sé qué decir», susurró, su voz quebrándose. «No soy digna de este honor. No soy». «No digas eso», interrumpió Narek con firmeza pero sin dureza. «Nunca más digas que no eres digna. La indignidad no está en ti, está en quienes te enseñaron a pensar así». Entonces, con un movimiento que nadie anticipó, Narek se arrodilló frente a ella, un sultán arrodillándose ante una joven sin nombre ni posición. El acto era tan contrario a todo protocolo, tan revolucionario, que varios de los consejeros más ancianos parecieron a punto de desmayarse. «Sé que esto es abrumador», dijo Narek desde su posición arrodillada. «Sé que tu vida acaba de cambiar de maneras que ni siquiera puedes comenzar a entender. No espero una respuesta inmediata, pero necesito que sepas esto. Anoche, cuando te sostuve mientras bailábamos, sentí algo que nunca había experimentado: paz, claridad, la sensación de que finalmente había encontrado algo real en un mundo de ilusiones». Leena miró al hombre arrodillado frente a ella, este gobernante poderoso que se había humillado públicamente para elevarla. Pensó en todas las veces que había imaginado ser amada, ser valorada, ser suficiente. Y aquí estaba, ese sueño imposible manifestándose de una manera que nunca podría haber imaginado. «Yo no sé cómo ser reina», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No sé nada de política o protocolo. No sé cómo moverme en su mundo. Nuestro mundo», corrigió Narek con una sonrisa. «Y aprenderás. Pero más importante, tú me enseñarás cosas que he olvidado en medio del lujo y el poder: compasión, humildad, bondad genuina».
Leena sintió algo romperse dentro de su pecho, pero no era dolor. Era como si cadenas invisibles que había llevado toda su vida finalmente se estuvieran desmoronando. Miró los ojos del sultán y vio reflejado en ellos un futuro que nunca se había atrevido a soñar. «Sí», dijo, y luego más fuerte, «sí, acepto». Narek se puso de pie y antes de que Leena pudiera prepararse para lo que vendría después, él la atrajo hacia sí con una mano en su cintura. La otra mano subió para acariciar suavemente su mejilla, limpiando las lágrimas que aún caían. «Entonces séllalo con un beso», dijo alguien entre la multitud, aunque no quedó claro quién. Narek sonrió, sus ojos nunca dejando los de Leena. «¿Me permites?», preguntó en voz baja, solo para ella. Leena asintió, sin palabras, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía escucharlo. Y entonces, frente a nobles, consejeros, ciudadanos comunes y su propia familia que la había rechazado, el sultán Narek inclinó su cabeza y besó a Leena con una ternura que hizo que el mundo entero se desvaneciera. El beso no fue ostentoso ni dramático, sino profundamente íntimo, un sello de promesa, un pacto sellado no con palabras, sino con el lenguaje universal del corazón. Cuando finalmente se separaron, Narek se volvió hacia la audiencia, manteniendo un brazo protector alrededor de Leena. «Escúchenme todos», declaró su voz retumbando con autoridad absoluta. «Esta mujer será mi esposa y su reina. Quien la ofenda, me ofende a mí. Quien la desprecie, desprecia todo lo que represento como gobernante. Y quien se atreva a cuestionar su valor, cuestionará mi juicio como sultán». Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Samira y Dalila, quienes temblaban de pies a cabeza. «En cuanto a quienes mintieron hoy», continuó con voz helada, «quienes intentaron destruir a una inocente para cubrir su propia vergüenza, considérense afortunadas. El castigo tradicional por falso testimonio ante el trono es prisión, pero Leena tiene un corazón más bondadoso que el mío, y no mancharé el comienzo de nuestro matrimonio con venganza». Samira cayó de rodillas, sollozando sin control. Dalila la siguió, ambos rostros cubiertos por lágrimas de humillación y arrepentimiento. Su madre permanecía congelada, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Sin embargo, añadió Narek, queda decretado que desde este día ninguna familia de este reino puede ser considerada noble basándose únicamente en apariencia o linaje. La verdadera nobleza se medirá por acciones, por carácter, por contribuciones al bienestar del reino. Los títulos vacíos y los privilegios heredados terminan ahora. Los consejeros comenzaron a protestar simultáneamente, pero Narek alzó una mano, silenciándolos. «Esto no es negociable. Es mi decreto como sultán, y quien se oponga puede considerar su posición en este consejo terminada». El silencio volvió a caer. Nadie se atrevía a desafiar al sultán cuando hablaba con esa autoridad absoluta. Entonces, algo inesperado sucedió. Desde el fondo del salón, un hombre anciano comenzó a aplaudir. Era un comerciante común, basándose en su ropa simple. Lentamente, otros se unieron. Los aplausos se extendieron como olas, primero entre los ciudadanos comunes, luego entre algunos nobles más jóvenes que habían estado cansados de las viejas tradiciones, hasta que todo el salón resonaba con el sonido. El pueblo no aplaudía solo por el decreto del sultán. Aplaudían por Leena, por la joven que había sufrido en silencio y ahora se alzaba como símbolo de que el valor verdadero viene de adentro. Aplaudían por la esperanza de que quizás, solo quizás, el mundo podía ser diferente. Leena miraba todo con ojos llenos de lágrimas, abrumada por la magnitud del momento. Narek la sostuvo cerca, permitiéndole procesar todo a su propio ritmo. Los días siguientes fueron un torbellino. Leena fue llevada al palacio,
donde un ejército de sirvientes la atendió con una deferencia que aún la hacía sentir incómoda. Le proporcionaron habitaciones más grandes que toda su antigua casa, vestidos de sedas y brocados que apenas podía creer que fueran para ella, joyas que brillaban como estrellas capturadas. Pero lo más importante fue que Narek pasaba horas cada día con ella, enseñándole sobre el reino, escuchando sus ideas, valorando sus opiniones. Ella descubrió que bajo la corona y el poder, él era simplemente un hombre que había llevado la carga de gobernar solo durante demasiado tiempo. A veces, le confesó una tarde mientras caminaban por los jardines del palacio, me sentía como tú, rodeado de gente, pero fundamentalmente solo. Todos veían al sultán, al símbolo, al poder. Nadie veía al hombre. Yo te veo, dijo Leena simplemente tomando su mano, y veré siempre al hombre, no solo a la corona. La boda se celebró un mes después, y fue la más grandiosa que el reino había presenciado, pero no por ostentación vacía, sino porque el pueblo entero participó. Las calles se llenaron de flores, músicos tocaron en cada esquina y personas de todos los estratos sociales vinieron a celebrar la unión que representaba un nuevo comienzo para Kasira. Lina caminó hacia el altar, vestida con un traje de novia que incorporaba elementos tradicionales con toques personales. Jazmines frescos entretejidos en su cabello, bordados que representaban no solo realeza, sino también los jardines que tanto amaba. Y sobre su corazón un pequeño broche con la forma de la flor que había cambiado su destino. Cuando Narek la vio acercarse, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que todos los presentes suspiraran. Y cuando intercambiaron votos, hablaron no solo de amor romántico, sino de compañerismo, de construir juntos un reino más justo, de ser socios en todo sentido de la palabra. En cuanto a Samira y Dalila, su caída fue tan dramática como su ascenso había sido ambicioso. Nadie en sociedad quería asociarse con las hermanas que habían intentado destruir a la nueva reina. Pero Leena, fiel a su naturaleza bondadosa, no las dejó caer completamente. 6 meses después de la boda, las hermanas aparecieron en el palacio. Habían cambiado. Sus vestidos eran simples, sus rostros libres de maquillaje excesivo. Sus ojos mostraban una humildad que nunca habían tenido antes. «Reina Leena», dijo Samira, y su voz temblaba genuinamente. «No merecemos tu atención, pero venimos a pedir perdón, no por beneficio propio, sino porque finalmente entendemos la monstruosidad de lo que hicimos». Dalila asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pasamos toda nuestra vida creyendo que la belleza externa era todo. Nos enseñaron a valorar solo eso, pero al perderte a ti, al perdernos a nosotras mismas en ese proceso, aprendimos cuán vacío es ese mundo. Estuvimos equivocadas, profundamente, terriblemente equivocadas». Leena las observó en silencio por un largo momento. Narek, sentado a su lado en el trono doble que habían instalado, tomó su mano, permitiéndole tomar su propia decisión. «El perdón», dijo finalmente Leena, «no borra lo que sucedió. No puedo olvidar años de dolor con unas pocas palabras de disculpa, pero puedo elegir no llevar ese dolor conmigo para siempre». Se puso de pie y descendió los escalones del trono. «Las perdono», dijo, y vio alivio genuino en los rostros de sus hermanas. «Pero el perdón debe ir acompañado de cambio. Trabajarán en programas que ayuden a jóvenes que sufren lo que yo sufrí. Usarán sus experiencias para enseñar a otros sobre el daño que causan los estándares imposibles de belleza». Las hermanas asintieron vigorosamente, aceptando no solo el perdón, sino la responsabilidad que venía con él. Los años pasaron y el reino de Kasira floreció bajo el gobierno conjunto de Narek y Leena. Ella trajo cambios que nadie había anticipado. Escuelas donde se valoraba el carácter sobre la cuna, leyes que protegían a los vulnerables
jardines públicos donde todos podían encontrar belleza sin importar su posición social. Pero fue por los jazmines que Leena fue más recordada. Ordenó que se plantaran por todo el reino, en cada plaza, en cada parque, incluso en los barrios más pobres. Y cuando la gente preguntaba por qué esa flor específica, ella sonreía y contaba su historia. Una década después de su boda, se erigió un monumento en el centro de la capital. Era una estatua de Leena, no vestida con ropajes reales, sino con la túnica simple que había llevado aquella noche fatídica, sosteniendo un ramo de jazmines. Y en la base, grabado en mármol blanco, para que las generaciones futuras lo leyeran, había un verso que capturaba la esencia de su historia. Los años transformaron el verso en leyenda, y las madres lo recitaban a sus hijas, los maestros lo enseñaban a sus estudiantes, hasta que cada niño en Qasira podía recitar de memoria. Llamada indigna por los que no amaban, fue besada por el rey que aprendió a amar. No con corona, sino con bondad reinó, no con belleza, sino con verdad brilló. Y en jardines donde el jazmín florece, su memoria vive y permanece. En las primaveras siguientes, cuando las flores blancas cubrían los jardines del palacio, Leena y Narek caminaban entre ellas con sus hijos, contándoles la historia de cómo su madre llegó al palacio con pies descalzos y corazón sincero, y cómo eso había sido suficiente, más que suficiente, porque al final la historia de Leena no era sobre una joven pobre que se convirtió en reina, era sobre una verdad más profunda, que el amor verdadero no se encuentra buscando perfección en otros, sino reconociendo el valor genuino que existe en cada alma. Era sobre cómo la bondad perseverante finalmente encuentra su recompensa, no porque el universo sea justo, sino porque corazones como el de Narek existen, capaces de ver más allá de lo superficial. Y así, la niña que fue llamada sombra por su propia familia se convirtió en la luz de todo un reino, demostrando que ser indigno es simplemente el juicio de quienes no saben reconocer el verdadero valor cuando lo tienen frente a ellos. Los jazmines siguieron floreciendo, generación tras generación, llevando consigo el perfume de una lección que el reino de Qasira nunca olvidaría. El corazón no tiene linaje y el amor verdadero no conoce de apariencias ni de juicios superficiales. Simplemente es tan puro y resiliente como las flores que una joven descalza llevó una noche al palacio, cambiando el curso de la historia con cada pétalo fragante. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.